Empezamos a grabar. Hoy, la clase de hoy la vamos a dedicar a este título, ¿no? A la construcción del Estado Nacional. Nosotros lo que veníamos trabajando hasta ahora fueron esas diferencias que se fueron generando desde 1810, 1816 en adelante. Es decir, nos sacamos de encima a España, declaramos la independencia, pero empezó a haber un problema, a existir un problema, que era cómo nos organizamos. ¿Cómo logramos que estas provincias puedan constituir un Estado nacional? Hoy vamos a hablar de esa construcción. Hola, profe. Hola, Mabel. Ay, disculpe, se me hizo tarde, perdón. No importa, te perdiste lo mejor, estamos recién empezando. ¿En serio? Ah, bueno. Cuénteme de qué me perdí. No. Después lo repetimos en todo caso. Bueno, nosotros habíamos quedado la clase pasada en que se habían conformado, luego de la caída de Juan Manuel de Rosas, dos bloques. Por un lado, la provincia de Buenos Aires y por otro lado, la Confederación. En 1862 van a confrontar en la batalla de Pavón, triunfa Buenos Aires, ese ejército a cargo de Mitre, y va a triunfar. Al triunfar Buenos Aires, asume Mitre como presidente nacional, a cargo del gobierno nacional. Comenzamos a hablar entonces de una primera presidencia fundacional de esto que hoy llamamos en el título Organización Nacional o Construcción del Estado Nacional. ¿Estamos? Producto de la batalla de Pavón, entonces, se comienza a cerrar este problema que se había ido generando desde la independencia en adelante, que era cómo logramos unificar al país. ¿Estamos? Pero con esto no alcanzaba con una batalla, no alcanzaba con un presidente, porque había puntos, cuestiones que había que solucionar, sobre todo una, la que tenía que ver con el reparto de la guita de la aduana, ¿sí? Que es el nudo del conflicto, que fue el nudo del conflicto durante todo este periodo. ¿Qué hacemos con esa plata? ¿Qué hacemos con la libre navegación de los ríos? Bueno, todo eso hay que comenzar a saldarlo. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Sí. Bien, como les decía, el triunfo de Mitre y el primer paso hacia la unificación nacional no estuvo exento de conflictos. ¿Quiénes se resistieron? Bueno, caudillos provinciales, ¿sí? Que seguían mirando con resquemor la posibilidad de un modelo económico liberal en donde solo se va a beneficiar, ellos consideraban, Buenos Aires, y que va a destruir las industrias del interior, cosa que tenían razón, fue lo que sucedió, pero lo vamos a ver en la próxima clase y lo seguirán viendo el año que viene, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a ir generando un modelo económico basado solo en la exportación de materias primas y en la compra de los productos manufacturados que venían de afuera, que venían de Europa, y eso destruía la industria nacional, los talleres nacionales. Por un lado, entonces, los caudillos provinciales van a resistir, algunos, y también van a resistir los autonomistas de Buenos Aires, aquellos que querían que Buenos Aires se separe del resto, ¿sí? Todavía existen algunos de estos, que quieren que Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea como un país. En estos días está, bueno, ahora se tranquilizó un poco, ahora están con otros temas, pero hace 15, 20 días esa idea de, bueno, si nos sacan un punto a nosotros, que no venga más nadie a la capital, bueno, como declarándose en un estado de cierta independencia, ¿sí? Estos autonomistas de Buenos Aires querían seguir con esa idea y esa línea de que Buenos Aires pueda gozar de los beneficios del puerto y no tenga nada que repartir, ¿sí? Que Buenos Aires sea un estado distinto al resto y que el resto, bueno, se organice como pueda. En última instancia seríamos un país, los que vivimos en Buenos Aires, ¿no?
formaríamos un país pequeño como lo es Uruguay. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, este movimiento, en 1880, este movimiento autonomista de Buenos Aires, en 1880, es derrotado. Carlos Tejedor, quien llevaba adelante la propuesta del autonomismo de Buenos Aires, de la autonomía, así se dice, de Buenos Aires, es derrotado y a partir de ese momento se transforma a Buenos Aires en capital federal, ¿sí? Por lo tanto, ahí se van a comenzar a centralizar las actividades administrativas, pero también se van a tomar decisiones económicas tales como repartir o comenzar a repartir la guita de la aduana. ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí, profe. Las presidencias que se conocen como presidencias fundacionales son estas tres. Mitre, que fue presidente del 62 al 68, Sarmiento, que fue del 68 al 74, y Avellaneda, que fue del 74 al 80. Nosotros vamos a hablar en líneas generales de estas presidencias, no nos vamos a meter en cada una de ellas porque nos llevaría muchísimo tiempo, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser el principal objetivo durante las tres presidencias? Bueno, imponer la autoridad central, que de una vez por todas la figura del presidente sea respetada a lo largo y ancho del territorio, ¿sí? Es la única forma que vos tenés para asegurar la construcción de un Estado nacional, que aquel que mande sea respetado por todos, porque si no, tenés un presidente, pero si nadie le da bola, no hay autoridad central, ¿sí? Por lo tanto, el principal objetivo, tanto de Mitre, de Sarmiento y Avellaneda, va a ser lograr imponer, y lo hicieron a través de la fuerza, ¿sí? A través de las armas, lograron imponer la autoridad central. Otra de las características, que además de imponerse por la fuerza, tenía que suceder sí o sí para lograr la unidad del Estado Nacional, era repartir la guita de la aduana. Por lo tanto, se nacionalizó la aduana. ¿Sí, Franco? ¿Levantaste la mano? No había tocado algo sin querer, perdón. Bien. Y luego se empiezan a crear las instituciones, ¿sí? Las instituciones nacionales. Se crea la Corte Suprema de Justicia, se profesionaliza al ejército, ¿sí? Se empieza a constituir un ejército nacional. Pensemos que hasta ahí, recuerdan que cuando hablamos de Rosas, que yo dije, Rosas hasta tenía su ejército propio. Es muy difícil imponer una autoridad central si cada provincia o cada persona o cada caudillo tiene su ejército propio. Vos tenés que lograr consolidar un ejército nacional, ¿sí? Otra de las características de las cuales vamos a hablar ahora en un ratito fue la Guerra del Paraguay. Otra de las cuales vamos a hablar también es la extensión de la red ferroviaria, la promoción de la inmigración y la conquista del desierto. De estas vamos a ir hablando entre la clase de hoy y la próxima clase. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Estoy transpirando como si estuviese... Es terrible el calor, sí, es impresionante. Encima yo tengo que estar acá encerrado en el garage porque si no mis nenas empiezan a los gritos. No, impresionante el calor. Bien. La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Paraguay fue destruido. Hoy Paraguay es uno de los países más pobres de Latinoamérica junto con Bolivia, producto de una guerra. Y esa guerra es la guerra de la Triple Alianza. Guerra en la que Argentina, Brasil y Uruguay en menor medida, pero colaborando, destruyeron a Paraguay. Lo destruyeron, ¿sí? Quedaron, incluso hasta se puso en riesgo la continuidad de la población paraguaya porque gran parte de los hombres en edad de reproducción, digamos, en términos biológicos, en edad de reproducción, fueron masacrados por argentinos, brasileños y uruguayos, ¿sí? Al no tener hombres, al quedar solamente mujeres, es muy difícil la procreación. Hubiese sucedido lo mismo si pasaba a la inversa, ¿no? Si mataban a todas las mujeres. Pero mataron a todos, o a gran parte de los hombres adultos. ¿Por qué fue esta guerra? Y acá tenemos que empezar a pensar algo que sucedía en los Estados Unidos.
El mismo año en que comienza la guerra, en 1865, el mismo año que comienza la guerra contra el Paraguay, termina la guerra de secesión en los Estados Unidos. ¿Qué fue la guerra de secesión? El norte de los Estados Unidos, si se pierden me avisan por favor, ¿eh? El norte de los Estados Unidos se impuso contra el sur de los Estados Unidos. Y uno podrá decir, ¿y qué carajo tiene que ver esto con la guerra de Paraguay? Bueno, atenti acá. En el sur de los Estados Unidos se producía de manera esclavista, era un modo de producción esclavista, es decir, a través de la esclavitud se producía algodón. Sí. Ese algodón se vendía a Inglaterra. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Cuando el norte se impone sobre el sur, el norte tenía industrias, el norte de los Estados Unidos tenía industrias, por lo tanto, al imponerse sobre el sur le dicen, muchacho, este algodón que se fabrica acá, que producen ustedes, no se lo venden más a Inglaterra. Ese algodón queda acá en los Estados Unidos porque somos nosotros quienes vamos a producir con ese algodón. ¿Se entiende? Sí, sí. Inglaterra, ¿sí? ¿Qué hace entonces? Sale a buscar algodón por otra parte del mundo y resulta que había un país en América que producía algodón, Paraguay. Pero resulta que ese país era el único del cono sur que estaba llevando adelante un desarrollo autónomo, es decir, tenía industrias propias. Esto quiere decir que ese algodón lo producían ellos. ¿Me van siguiendo? Entonces no lo vendían. Sí. ¿Qué hace Inglaterra? No lo vendían al exterior. No lo vendían al exterior. ¿Por qué? Porque lo transformaban ellos. Sí, sí, sí. Claro. ¿Sí? Entonces Inglaterra comienza a presionar. ¿Y a quiénes presionan? A los gobiernos que respondían a los intereses ingleses. ¿Cuáles son? Argentina, Uruguay Qué y raro. Brasil. Que le declaran la guerra y destruyen al Paraguay. Declarando, entre otras cosas, además de que le quitan territorio, declarando, entre otras cosas, el libre comercio. Es decir, a partir de ese momento, Paraguay le podía vender algodón a Inglaterra. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Fue un avance feroz, fue una guerra que duró 5 años, del 65 al 70, en donde se destruyó prácticamente, como digo, la población masculina paraguaya. Por eso hay algunos autores que hablan de que la sociedad paraguaya, ¿sí?, es muy patriarcal, muy machista, y que Sí. tiene que ver, ellos dicen que tiene que ver con esto, ¿no? Con ese cuidado que se le tuvo que dar al hombre, porque si no, desaparecían. ¿Estamos? Y algunas cosas que uno conoce de Paraguay, hay una cultura mucho más machista que la nuestra, que es Sí, machista. sí, profe. ¿Ustedes conocen, Juana? Sí. Sí, Juana. ¿Y es así? es así, profe. Bueno. Otra característica de este tiempo va a ser lo que se llamó campaña al desierto, que fueron principalmente 2 campañas, una hacia el noreste de nuestro país, hacia el Gran Chaco, y otra hacia el sur, hacia la zona de la Patagonia, que tuvo la característica de haber sido un genocidio, ¿sí? Ese ejército nacional que se estaba consolidando avanzó sobre el territorio de los pueblos originarios y los masacró. ¿Para qué? Para quitarle las tierras. Y esas tierras se las repartieron entre la oligarquía, entre los dueños de las tierras, entre las clases ricas. Algunos soldados se quedaron con tierras, ¿sí?, que después las tuvieron que vender de manera muy barata porque no sabían qué hacer con la tierra. ¿Estamos? Vamos a poner un ejemplo. Piensen que, no sé, ahora viene alguien y me regala, no sé, 500 hectáreas de tierra. Y la verdad que las voy a tener que vender porque yo no sé qué se hace. No sé criar animales, no sé practicar la agricultura.
¿Me explico? Entonces, muchos soldados que formaron parte de esa campaña recibieron tierras a cambio de, como si fuese un pago, ¿no? Como si fuese un salario. Recibieron tierras y esas tierras las tuvieron que vender. ¿Y quiénes las compraban? Los dueños de las tierras, de las otras tierras. Y así se amplió la oligarquía de nuestro país. Y cuando hablamos de oligarquía de nuestro país, ¿quiénes son? Bueno, los dueños de las tierras que hoy están nucleados principalmente en la sociedad rural argentina. Los más ricos de todos, de acá de nuestro país. Son esas familias, ¿se entiende? Que consiguieron sus tierras avanzando sobre territorio de los pueblos originarios y los masacraron. Esa fue la campaña del desierto. La de 1879, la que se dirigió hacia el sur, fue llevada adelante por Julio Argentino Roca y masacraron a los pueblos originarios. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Alguna duda? No. Entonces, por ahora lo que tenemos es que esta No, por ahora. construcción del Estado Nacional se fue dando, consolidando algunos aspectos institucionales, fortaleciendo el ejército, utilizando ese ejército para avanzar sobre Paraguay, que venía llevando adelante un desarrollo autónomo distinto al que se va a imponer en nuestro país, y también para avanzar sobre los pueblos originarios, porque los pueblos originarios estaban sobre tierras que eran deseadas por la oligarquía terrateniente de nuestro país. Bien, acá tenemos, como les decía, las campañas se dirigieron hacia el Gran Chaco primero y luego hacia la zona de la Patagonia, y se fueron quedando con esas tierras. La política educativa. Otra característica importante de este proceso. Se van a crear colegios nacionales, se va a invertir en la formación de maestras, no existían las maestras para tantos colegios nacionales que se empiezan a crear, y se va a estimular la creación de bibliotecas populares. Bueno, hoy las bibliotecas populares es difícil por ahí explicar porque yo formo parte de la comisión de una, hacemos tantas cosas que excede lo estrictamente entregar libros, ¿no? Y de estudio, porque hoy hay otras formas de acceder al conocimiento. Bueno, en aquel momento el acceso al conocimiento era a través de los libros. Y si yo abro una escuela en un pueblo para que se eduquen los pibes pobres, ¿sí? Esos pibes no tienen acceso a libros. Entonces le tenemos que a la par acompañar con instituciones como las bibliotecas populares o las bibliotecas públicas, en donde ellos puedan acceder a ese material. ¿Estamos? Las políticas públicas, sí, cuando se llevan adelante, tienen que estar acompañadas, tratar de ser integrales, ¿sí? No sirve de nada poner una escuela en un pueblo si no tenemos maestras, no sirve de nada poner una escuela en un pueblo, o sirve de muy poco poner una escuela en un pueblo donde los pibes no tendrán acceso a los materiales de estudio, ¿sí? Entonces hay que pensar las políticas de manera integral. Bueno, en el plano educativo, ¿sí? Se avanzó y se construyeron un montón de escuelas, se avanzó en la formación de las maestras y en la instalación de bibliotecas populares para que los pibes y las pibas puedan acceder a los libros. Y en lo económico, y de esto nos vamos a dedicar la clase que viene, se incorpora definitivamente nuestro territorio al mercado mundial, pero se va a incorporar de manera dependiente. ¿Y por qué? Porque nuestro rol va a ser el de vender materias primas a cambio de comprar productos industriales. Es decir, vendíamos la lana, comprábamos el pullover, ¿sí? Lo cual generaba una dependencia del comprador, generaba dos cosas. Primero, depender siempre de que Inglaterra nos compre nuestra materia prima, y también lo segundo que generaba era la destrucción de aquellas industrias que estaban en el interior de nuestro país, ¿sí? Que podían producir con las materias primas que estaban acá, ¿sí? Si nosotros vendíamos todo afuera y encima comprábamos el producto hecho, bueno, el tipo que generaba algún emprendimiento industrial o protoindustrial,
va a tener que cerrar. Esos pequeños talleres del interior empiezan a cerrar y se va transformando nuestro país en un país basado en un modelo económico que vamos a llamar agroexportador. ¿Sí? Este modelo se va a consolidar en 1880 y vamos a hablar un poco del modelo en la próxima clase, que nos queda pendiente hablar del ferrocarril, nos queda pendiente hablar de la inmigración, ¿sí? Que serán dos ejes centrales de este modelo agroexportador. Porque fíjense, por un lado se va a promover la inmigración, se va a promover que vengan inmigrantes, pero vos después a estos inmigrantes, si estás consolidando un Estado nacional, bueno, los tenés que hacer sentir argentinos, ¿sí? Y para eso están las escuelas, para que los hijos de esos inmigrantes, bueno, aprendan en principio nuestro idioma, aprendan a respetar nuestra historia, una historia construida con que uno puede no estar de acuerdo con ese recorrido que se hizo, bueno, pero se construyeron próceres, ¿sí? Una escuela en donde se canta el himno, una escuela donde se canta la oración a la bandera, bueno, y de esa manera la escuela enseñaba a respetar ese Estado nacional que se estaba construyendo. Y el ejército, por si la escuela no alcanzaba, el ejército, bueno, te cagaba a palo para que entiendas cómo tenía que funcionar o cómo tenías vos que funcionar en esta construcción del Estado Nacional. Eso seguramente hablemos en la próxima clase, cuando hablemos un poco, si nos da el tiempo, de los anarquistas y de esas ideas socialistas que venían llegando de Europa, pero bueno, para eso falta. Por ahora, entender que estas presidencias fundacionales avanzaron en todos los terrenos, terreno jurídico, terreno político, terreno económico, educativo, con el objetivo de consolidar el Estado Nacional. Algunas cosas, a mi juicio, se hicieron bien, las políticas educativas se fomentó mucho, en otras cuestiones, a mi juicio, en cuanto a lo económico, se eligió un camino para mí incorrecto de país, ¿sí? Hubiese sido mucho más sólido un país industrial que un país agroexportador, pero bueno, estas van a ser disputas que siguen hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. no, profe. Bueno, Ninguna. entonces, a ver.